Bueno, chef, ¿Listo? un brindis, creo yo. Sí, Empezar ¿no? aquí la charla muy amena. Sí, oye, muchas gracias. La verdad es que Con gusto, gracias a ti por aceptar eh, el espacio, porque la idea es que a través de tu historia, que pues has vivido muchas cosas muy interesantes, pues podamos aportarle valor al mundo, valor a los cocineros que quisieran dar ese paso, salir a cocinar por el mundo, lo tienen como sueño, pero por alguna razón, otra razón, no han tomado ese paso y esa decisión de empezar. me gusta el proyecto. La verdad que cuando hablé contigo y obviamente la energía, la vibración que traías, el buen rollo, ¿no? Pero sobre todo el propósito de todo este contenido, ¿no? Que hoy en día, bueno, yo veo el contenido que los niños miran o a veces nosotros también vemos mucho contenido que es un poco Que no sirve, no aporta. sí, no aporta, ¿sabes? Entonces, tiene su propósito de pasar el tiempo, pero yo creo que este tipo de contenido para la gente que les puede ayudar a hacer un desarrollo bastante grande en su mundo profesional y sobre todo también en su vida. Al final, Personal. el viajar, el conocer, no solamente te hace crecer como profesional, sino como humano, ¿sabes? Como ser humano. Exactamente, sí. Así que muchas felicidades en este proyecto, de Gracias. verdad. Está esto bueno, ¿eh? ¿Está bueno? Buenísimo, delicioso. O sea, se siente el toque ahumado que me hablabas. Hey, Está el toque ahumado, un toquecito dulzón, pero no demasiado. claro. El agave. Tienes ahí un toque de barrica como lo hace muy sutil, ¿sabes? Lo vuelve muy como terciopelo, ¿sabes? No es el típico tequila que te entra y te arrasa con todo, ¿no? Es un tequila que te va calentando la garganta poco a poco, Sí, sí, que sí. para hablar, Sedoso. pues, sí, Es sedoso, sedoso en exacto. boca. Y es muy gastronómico, ¿no? Sí, la verdad es que al final el tequila tenemos una mala costumbre o el mal hábito de tener el tequila para fiesta, ¿no? En sí, la verdad es que el tequila, eh, creo yo que como un buen coñac o como un buen whisky que te va calentando la garganta y para sentarte a charlar con tus amigos. Eh, Sí, yo pienso que lo importante del licor, porque mucha gente dice, no, no hay que tomar, no, no es no tomar, sino con qué intención lo tomas. O sea, si lo estás tomando para tomar hasta perder la conciencia o realmente para sentir los aromas, sentir cada detalle, prestarle atención. Está bien, digo, también, digo, la verdad es que el alcohol fue creado para eso, ¿no? Para perder un poco la conciencia y para perder, pero no perderse en el alcohol, ¿no? El alcohol, la verdad que nos ayuda a inhibirnos y a hasta cierto punto cruzar algunos líneas sin cruzar límites, ¿no? Eso es lo más importante. Siempre aprender a beber y qué beber, ¿no? Y con quién beberlo, ¿no? Sobre todo un buen, una buena copita de tequila te lleva a una buena plática, una buena comida, ¿no? Exactamente. Hacerlo todo Consciente. muy consciente y sobre todo disfrutar el producto que, pues es una artesanía, ¿no? Ya no, sí hay muchas cosas que se volvieron industriales, pero el tequila sigue siendo algo artesanal, ¿no? Sí. Entonces, Pero lo bonito es que estamos muy lejos de casa, pero yo me siento en México, o sí. sea, el restaurante tiene un ambiente, una calidez y pues tomando este tequila que está exquisito, pues realmente me siento en México hablando contigo, Sí. entonces, bueno, bueno, empezamos, Vale, vámonos. Buenísimo. No, pues gracias, ¿eh? Primero que nada, gracias. no, no, Así que con vámonos. todo el gusto. Vale. Bueno, chef, me encantaría preguntarte, porque escuché de lo que hablamos, ya conozco un poco de ti. Has pasado por Turquía, por China, o sea, ya tienes una trayectoria muy interesante. ¿Qué te llevó a Vietnam? ¿Por qué dijiste, bueno, eh, Eh, mira, la verdad es que cuando terminé la universidad, me fui a vivir a China. Y en China yo llegué muy joven. Y tú sabes cómo es el cuánto haces, cuánto vales, cuánto tienes, cuánto eres, ¿no? bueno, eso es a nivel global, eso también está muy en Europa y Sí. en todo lado, ¿no? Pero creo que especialmente en China estaba muy marcado y está todavía muy marcado. Entonces,
Eh, me voy ahí me voy de vacaciones, me quedo ahí de trabajo y empiezo en restaurantes y hacerme sobre todo de una comunidad, ¿no? ¿En qué parte de China estuviste? En Shanghai, Ok. en Shanghai. Yo llegué con 23 años a Shanghai, 22 años por ahí. Y fue duro, fue muy difícil, la verdad. El choque Cultural. cultural fue una cosa impresionante, sobre todo que era la primera vez que estaba fuera de mi país por trabajo y, y se me ocurrió ir China, ¿no? Nada Entonces, menos. nos gusta lo complicado. Entonces, Es bonito pues, esos retos, exigirse a uno mismo, o sea, sí, 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 no, luego genera orgullo, o sea, en el momento no es fácil, pero entre más difícil sea el reto, pues luego da más satisfacción personal y profesional, claro, ¿no? claro. Digo, nosotros como cocineros al final siempre nos gusta lo difícil, ¿no? O sea, lo difícil no quiere decir que no sea práctico, nos gusta lo práctico, claro, pero entre más difícil la receta, más rico es el resultado, ¿no? Sí, esas cocciones Entonces, sí, largas, cocciones largas, ¿no? A lo mejor, no sé, un buen pan, ¿no? Que con un buen trabajo, tienes sí, que esperar y sí, sí, te requiere hablamos de la paciencia. masa madre, Claro, ¿no? Entonces, pues al final, ahora me río, ¿no? Pero en esos momentos me tocó llorar, me tocó pelear, me tocó sufrir, me tocó... hay que abrirse paso y hacerse respetar en las cocinas, ¿no? O sea, Bastante, si te contara un par de historias, te cuento una muy rápida sí, por favor. de China y tal. Es muy grande. Pero teníamos un cocinero en especial, ya sabes, el típico cocinero que está enganchado ahí de hace 10 años, que no se mueve de la cocina, que no quiere seguir creciendo, pero y que solo está para freír, ¿no? Que no quiere hacer nada más. Va a hacer su chamba y se va a su casa con sus hijos, ¿no? Y había otro que era un ex militar mongol. Ok. Y era el más viejo de todos los de la cocina. Yo tenía 23, 24 años por ahí. Y este ya tendría como 45. Corrioso y fuerte el señor. Y entonces le gustaba bromear mucho, le gustaba bromear mucho y le gustaba tomarse fotos porque con el extranjero y no. Entonces nos hicimos buenos amigos. Él le gustaba mucho la bebida y tomaba mucho, ¿no? Entonces un día me hizo eh, una broma bastante pesada, de hecho. Estábamos moliendo un puré de habanero y me hizo así con el dedo. Yo me acababa de rasurar Oh. y era verano, era un caluroso, húmedo. Shanghai es muy húmedo. Entonces se me irritó todo, ¿no? Y yo traía todo esto rojo y dije, entonces, después, obviamente me vengué, agarro chile y le digo, no sé qué. Entonces teníamos un palillo que era como un termómetro para medir la temperatura. Entonces lo pongo así en la plancha tantito y le quemo. Y entonces le hace, y cuando le hace, agarro y le meto el chile en la boca. Sí, claro, me acuerdo perfectamente el cuadro, ¿no? Lo tengo todavía marcado en mi memoria. Me fui hacia el otro lado y estaba el chino con el cuchillo, así diciéndome, te voy a matar, ¿sabes? Tenía un enojo y todos, a ver, cálmate, cálmate, ¿sabes? Y como que gente se quería meter, pero no se quería meter porque había un cuchillo en medio, ¿sabes? Sí, 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 peligroso. Claro, entonces no sabes hasta dónde va a Los reaccionar la chistes, sí. gente, ¿no? Pues eso, el tema cultural y el hacerse respetar, ¿no? A veces el respeto no viene por imposición, sino más bien por que Profesionalismo. claro, lo aprendes ya con los años, ¿no? Ahora jamás haría una broma así ya estoy más maduro, ¿no? Pero en ese momento, la verdad es que eh, en ese momento el señor, ¿sabes? Reaccionó muy mal y ahora entiendo que el liderazgo viene más con respeto, con enseñanza, con cariño, ¿no? Al final somos personas. En el Sí, sí. trabajo yo creo que vale más el cariño Que la que, rudeza. que la rudeza, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo y a la final también de lo que yo he aplicado en esta temporada aquí trabajando en Asia, también en Europa tenía más ese concepto de rudeza
y a la final aquí hago sin necesidad de pedirle el favor a otra persona. Y a la final sienten la presión de que uno está limpiando lo que les correspondería a ellos, porque uno llega nuevo y les está limpiando lo, lo pasado. Entonces dice, wow, este es nuevo, está tomando esta iniciativa, pues ¿cómo nos vamos a quedar quietos? Entonces yo sin decir nada, empiezo, me concentro en lo mío y a la final sienten pena o no sé, pero pues cogen una esponja también y... ¿Sabes qué? Que Asia es un país esto lo aprendí también con los años, Asia es un país eh, de honor, ¿sabes? Es algo que a lo mejor, no sé, en México es más orgullo que honor, ¿sabes? En México somos muy orgullosos, pero el honor, obviamente somos personas con honor, pero aquí, por ejemplo, eso que hiciste, que acabas de decir, pierden cara los asiáticos. Y si tú les haces hacer eso, o sea, si tú les haces perder cara a un asiático, es como darle un bofetón en la cara. Entonces, esa es una cultura que hay que entender y que hay que saber manejarla. Al final de cuentas, pues es una estrategia, ¿no? De cómo poder llevar una... Al final, pues ha sido mi estrategia para ganarme el respeto. Claro. Como profesional ya dentro Claro. de la cocina. Pero unas por otras. Como hay personas que toman la esponja y lo hacen, como hay otras que chocan. Claro. Como está el mediocre que tú le destapas la mediocridad y... Sí, que se dicen, van a ah, pelear, ya me está entonces- ayudando. O está la persona que no es receptiva, que no se da cuenta de que estás haciéndole, ¿sabes? O que le estás tratando de enseñar algo. Y la persona que dice, ah, sí, es bien buena gente, me ayuda a limpiar. Pero no se da cuenta que lo estás haciendo para que él lo haga, ¿no? Entonces, y no necesariamente... Sí. Sí, con lo que he tenido de pronto más tacto de pronto es con los chefs. O sea, sé que no quiero llegar como que se sienta opacado, como no generar esa mala energía en la cocina, porque pues a la final no es la sintonía, ¿no? Simplemente llegar a dar lo mejor de ti, pero a la final hay que tener un tacto diferente con cada persona. Claro. Y bueno, pues al final de cuentas, pues es parte del aprendizaje, ¿no? Es parte del crecimiento y es parte de tú madurar como chef, ¿no? O sea, o de llegar a ser un chef, ¿no? En México, en la escuela donde yo estudié, era escuela de cocineros, formadores de chefs, ¿sabes? O sea, al final me acuerdo del dicho que decía, la cocina no es una profesión, es una vocación, es la vida misma, decía, ¿no? El dueño que Si hacía... te entregas a esto de una forma que te enrolla, te apasiona. Claro, ¿no? Entonces, que también... y envuelves a la gente, ¿no? A ser como tú y envuelves a la gente a que trabaje como tú y a que disfrute de la manera en la que tú lo haces, ¿no? Me acuerdo que la universidad era muy competitiva, o sea, era muy competitiva. Yo fui becado de mi universidad, yo tenía una beca del 100%. No solo yo, éramos varios, pero no se le daba a todo el mundo. Entonces, tú para poder entrar a esa escuela, que para mi gusto era la mejor universidad de México, en cuanto a gastronomía, por eso estudié ahí, era muy matado, ¿sabes? Era muy, muy matado. Y la gente que había ahí era gente muy férrea, muy... O sea, no le das la vuelta y siempre quieren ir un paso adelante de ti. Y si tú lo haces bien, Y ellos lo depende hacen cómo lo hagas. mejor. O sea, hay competencia sana y hay una competencia... Había de las dos, o sea, había de las dos. Y más sobre todo cuando eres... Yo creo que cuando eres joven, ¿no? No tienes esa madurez de lo que tienes ahora, ¿no? De decir competencia sana. Yo creo que era más insana que sana. Sí, no, igual en mi ciudad, o sea, Claro. pues lo alcanza a uno decepcionar y pues uno que ha tenido pronto la oportunidad de ver más mundo, más países, más cosas, hay mucho cocinero que se encierra en un mundo tan pequeño que cree que la competencia es el de la esquina Claro. y el de la misma ciudad. Cuando la cocina nos puede llevar a conocer el mundo entero. Total. Entonces ahí empieza uno a cambiar el chip. O sea, hay dramas tan significantes Sí. que pues a la final uno va abriendo la mente y va dejando esos dramas a un lado. Al final, el que llega a ser cocinero, o sea, el que llega a ser chef,
siempre ha sido líder, ¿no? Yo es la manera en la que veo, siempre ha sido líder. Chef es un líder. En su vida siempre ha sido líder, es el que comanda, es el que lidera, el que, ¿no? Planifica. Sí, y ¿sabes qué? Que yo, por ejemplo, es como un alter ego, es como una personalidad que tienes que no eres igual en tu vida que en la cocina, ¿no? Pero sí hay un link ahí que tienes de siempre querer ser líder, ¿no? Entonces, cuando yo jugaba fútbol americano, yo era el capitán de mi equipo y siempre era como que el líder. Y entonces, cuando llego a la universidad y veo toda esta gente que, pues, la verdad, tenían muchas habilidades, o sea, tenían mucho futuro y esto, y yo decía, ay, y un módulo de nuestra universidad era irse de prácticas a otro país. Entonces casi todos querían irse a España por el tema del idioma, porque era más fácil, porque en ese entonces también estaba el boom con Ferran Adrià y todo esto, pero más que nada era la comodidad de poder hablar español, ¿no? Y yo dejé mis prácticas para lo último. Yo me quería ir a otro lado así más. Y acabé en China. Entonces, pues, a veces me pregunto, te digo que todavía me escribo con algunos amigos, y algunos están en España, otros están en Francia, otros están por lados. Y digo, ¿qué hubiera pasado de estas personas si hubieran dado ese salto de decir, me voy a, no sé, a Rusia o a otro país más desafiante? Sí, en tema cultural y también pues idioma y todo, ¿no? Claro, digamos como cambiando un poco de tema, Sí. con respecto a lo que estás diciendo también, es la ventaja de cambiar de continente y realmente a una cultura tan diferente, es los ingredientes. O sea, yo voy aquí a un mercado y me encuentro tantas frutas, tantas cosas especias, soya, o sea, voy a una sección de soyas y tienen como 30 tipos de soya diferentes. Claro. Entonces es muy emocionante y a la final dan ganas de crear, probar, y he probado cosas loquísimas, o sea, desde ranas, Sí. que en Colombia pues no es normal. Bueno, he comido también alacrán, embriones de pato. Los embriones de pato pues aquí es como súper casual, pero todo lo hablas con un latino. Yo he probado de cosas que sobre todo en China probé muchas cosas que dije, ¿no? Entonces, pero que te abren, ¿no? Que te abren pues eso, a probar nuevas técnicas, a probar nuevos materiales, a probar nuevas personas, nuevas ideas, nuevas maneras de trabajo. Así, probar personas, como has dicho. He ido aprendiendo a filtrar personas, ¿no? No quiero conocer a esta persona. No. Total. Entonces nos cerramos, ¿no? Y a veces que nos pueden sorprender, ¿no? Hay veces que yo cuando, por ejemplo, empecé a descubrir la salsa de soya, cocino un montón con salsa de soya. A la final, eso es lo que nos permite viajar como cocineros, como chefs. Pues vamos creando nuestra propia identidad. Así como un músico tiene que tener su propio estilo, tiene que encontrarlo en su trayecto, pues nosotros tenemos que encontrar los sabores que nos definen. Los sabores que nos definen nuestra sazón, nuestra cocina, y nos dan ese sello. ¿Y cómo lo creamos? Pues viajando, conociendo, probando. No nos podemos quedar quietos, porque al final vamos a tener esa creatividad muy limitada a los sabores a los que hemos llegado. Entonces, un platillo te puede llevar a otra parte del mundo, ¿no? Uno de los conceptos que yo tenía, trabajé para un hotel, y uno de los conceptos que yo tenía se llamaba la vuelta al mundo. Entonces, ¿era el menú, degustación? Sí, pero el menú era como, lo queríamos hacer como si fuera un pasaporte, ¿no? Era una cena privada realmente, que era como un pasaporte. ¿Eso era dónde? En un hotel, trabajaba en un hotel boutique país? En Vietnam. Okay. Aquí. Trabajé para un hotel boutique donde servíamos, a mí me gustaban, las mejores cenas eran de entre 12 y 14 personas. Por el espacio y la interacción, ¿sabes? Cuando la gente se conecta, cuando eran más de 14 personas,
había una gente que no conectaba con el grupo, entonces de repente cuando salías a explicar, cada plato lo explicaba, ¿no? Entonces estaba uno ya perdido, ya, y como que se perdía un poco la secuencia de todo lo que era esto, ¿no? Entonces a mí me gustaba hacer grupos más pequeños y para que fueran brutales tenían que haber 100% de conexión cliente-cocinero, cocinero-cliente, ¿no? Claro, claro. Y entonces hacíamos, pues eso, el primer platillo se llamaba Welcome to Hokkaido, ¿no? El segundo platillo se llamaba Verano en Perú, el tercero se llamaba, y hacía un platito de cada región a mi estilo, con mis sabores, con mi tal. Y pues digamos dentro de todo eso también es importante tener en cuenta las intensidades, no empezar con un sabor muy fuerte porque va a opacar los siguientes platos. Entonces tú empiezas normalmente por algo vegetariano de pronto, algo más ligero, de pronto vas con un pescado, le vas subiendo y llegas a la res. Pues no vas a empezar con un osobuco, Claro, de mi glass porque claro, lo ahí matas. para adelante vas a matar el menú. Claro. Entonces hay que entender todo ese tipo de cosas, Juan, y también probar, o sea, como cocineros, aparte de viajar, pues es invertir en restaurantes, invertir en experiencias para tú empezar a entender eso y cómo otros chefs expresan su historia, su vida a través de esos menús. Y a la final no estoy de acuerdo con las personas, me pasó mucho en donde vivía, hay mucho cocinero que se siente creativo, pero hace unas cosas que no están bien, o sea, como que por ser creativos, pero sin conciencia, Sin congruencia, ¿no? sin congruencia, entonces pues a la final lo que hacen es desculturizar la ciudad. Sí, es como al final es como tocar música, ¿no? O sea, tiene que haber un ritmo, tiene que haber una secuencia, ¿no? Y tiene que haber un género también, tiene que haber una letra o no, o una razón de por qué haces la música, ¿no? Es lo mismo con la cocina. Pero a lo que yo voy con este punto es que es muy diferente, pues es diferente en cuanto a la música porque la música, si tú no sabes mucho de música, de todas formas no te va a conectar, ¿sí? Y tú tienes la posibilidad de escuchar verdaderos músicos porque tienes YouTube, porque tienes Claro. plataformas. En cambio, en el tema de la comida, hay muchas personas que de pronto no tienen la posibilidad de irse a comer a Nueva York, Argentina o a restaurantes top y llegan estos chefs que a la final dañan, dañan el concepto, dañan las personas, que les cierra el mundo a poder invertir luego en otros restaurantes. Pero ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, yo creo que ese es un consejo que le daría a todos, eh, yo empecé a conocer de la cocina eh, leyendo libros, pero no libros de recetas y tratar de hacer digamos, el platillo estrella de Ferrara, no, sino empezar a cocina básica, ¿no? A cocina, un libro donde te expliquen a qué debe de saber un suspiro limeño, o cuál es la textura que tiene que tener un plato paisa, una bandeja paisa, ¿no? O sea, cómo tiene que ser fragante, la textura, ¿no? Entonces vas un poco como sacando tu tema alquimista, porque al final un chef es un alquimista, ¿no? Va probando cosas nuevas y técnicas, y es importante, como tú dices, que tenga que tener congruencia. Es falta de educación el no querer aprender la manera básica, ¿no? De una cocina, y ya después darle un twist a como tú quieras, ¿no? Puede ser mexicano con toques españoles o mexicano con toques colombianos, ¿no? O acentos. Al final cada uno le pone su acento a cada cocina, pero sí, yo siempre he sido de que siempre es bien importante saber a lo que... Una pregunta, chef, porque sí, al momento pues no he probado tu sazón, el restaurante. ¿Cómo te ha ido con poder ofrecer esa sazón auténtica mexicana aquí? Pues también estás ubicado en un muy buen sector donde yo digo, da para poder ofrecer algo mucho más auténtico que en un barrio donde pues la gente va a buscar algo más tradicional. ¿Qué tanta aceptación ha tenido la sazón netamente mexicana o has tenido que tener adaptaciones? ¿Sabes qué? Que la cocina mexicana ha ido evolucionando y yo quiero ser parte de ese cambio. Yo quiero ser parte de
yo creo que a nivel mundial la alimentación ha ido cambiando. Entonces, yo quiero hacer una cocina mexicana más limpia, ¿no? En México la cocina Un poco más minimalista. No, la cocina en México es muy grasosa. Es grasosa, son muy proteínicas. O sea, un taco, la verdad es que es tortilla, ¿no? El maíz, tortilla, que es, digamos, es la harina de maíz, y mucha carne, y No, un toque de limón y limón, y hay veces, depende del taco, ¿no? Se le pone cebolla, cilantro, o nopales, o pico de gallo, pero vamos a comer tacos, si te comes 10 tacos, y es pura carne, ¿no? Es pura carne. Si tuve la oportunidad de estar en México. Claro, entonces, a mí me encanta, yo soy el más taquero de México, o sea, yo soy de... voy a comer, pero con el paso de los años me he ido... obviamente los tacos no es toda la cocina mexicana, ¿no? No, por supuesto. Pero lo que trato de traer aquí es... Lo interesante es que consigues tacos desde la comida, digámoslo así, de estrato 1 a la más lujosa, el mejor hotel. Claro. Estés donde estés, te consigues tus tacos. Entonces, yo lo que trato de traer a Vietnam es... Normalmente la gente conoce o la cocina mexicana, que es los nachos con crema, con salsa, con el chile con carne, que eso, pues tú has estado en México, no comiste eso, ¿o sí? ¿En México? Sí. No, mira No. que fue una comida más tradicional, eso internacionalmente Claro. se ve más, ¿no? Claro, O sea, nachos pero en con México eso crema. no se come. No, por supuesto. Al menos en la ciudad en la que yo estoy. Me gustó mucho, yo llegué a la Ciudad de México, estuve como 4 o 5 días, volé a Tuxtla Gutiérrez, alquilamos un carro como 20 días hasta Cancún por toda la Riviera Maya, Ajá. por el Cañón del Sumidero, pasamos unos días también a Guatemala, como un día, 2 días a Guatemala, Belice, pues, toda esta región. Y de mis platos favoritos era el pollo asado. El pollo asado, sí. Te compras un pollo al carbón Ajá. y con tus tacos, frijoles, arroz y desmechas el pollo así. Claro. Y Claro. ya en la playa, pues una bandeja así con mariscos, palco rojo, langostinos, langosta, guarniciones y taco. Todo taquito, ¿no? Casi todo termina en taco, ¿no? O sea, Sí. es la verdad, es parte de la cultura. Entonces, lo que trato de traer aquí un poco es el cómo comer, el cómo un mexicano pasa su día a día, ¿no? El cómo un mexicano quiere salir a tomar una cita o va con sus amigos o sale en un restaurante pues que es limpio, que no es el típico restaurante como que comes en la calle, ¿no? Porque México es un país que se come en la calle, o sea, de verdad la comida callejera en México es, yo creo que patrimonio, ¿no? De México, entonces... Pero mira que acá también es muy fuerte. Sí, pero no como en México. O sea, eso sí, en México te podría decir que tenemos mucha variedad y por una esquina tienes a lo mejor 20 puestos de comida. O sea, es muy fuerte, especialmente en la Ciudad de México. Ya en provincia se ve un poco menos, pero en la Ciudad de México es brutal. Entonces, volviendo en tema de los sabores, trato de tropicalizar un poquito, porque si lo hiciera yo 100% mexicano, en primera no puedo porque me hacen falta muchos ingredientes. Entonces trato de sustituir algunos tipos de chiles, tipos de maíz, ¿no? Tipos de hierbas, sobre todo las hierbas que son muy autóctonas de México, ¿no? El epazote, las verdolagas, bueno, en fin, ¿no? La hoja santa, ¿no? Muchas hierbas que al final... ¿Acá consigues achiote? Achiote sí. De hecho, los vietnamitas tienen un platillo que usan anato. El anato es una flor de donde sacan las semillitas y con esas semillas hacen la pasta de achiote. El achiote no solo es ese anato, o sea, el achiote es una mezcla de pimientas, pimienta gorda, pimienta de Jamaica, el anato, algunos le ponen hierbas, algunos le ponen vinagre y luego lo secan, ajo, o sea, es una mezcla, ¿no? El achiote. Ya cada uno tiene su receta. Exacto, y dependiendo de dónde vayas, ahora me dijiste que estuviste en la Riviera Maya, incluso hasta Guatemala, en Belice, todavía ves achiotes, porque hay una influencia de cocina mexicana muy fuerte en ese... O sea, para ti achiote es la pasta.
El No, achiote ¿cómo es está una la pasta. flor? No, la flor se llama natto. Ok, para mí siempre ha sido achiote No, la flor. no, la O de flor, Colombia. la O sea, flor si es... yo voy al mercado a comprar, yo digo, hey, necesito achiote y me dan la semilla. Sí, se le conoce como achiote, pero en general se llama natto. O bueno, no sé si igual de achiote en español, no lo sé. Ya, ya. La verdad es que te digo una cosa, empecé a usar achiote y me empecé a hacer todo este tipo de preguntas fuera de México, porque cuando estás en México, como todo es tan, o sea, es producto de proximidad, ¿no? Al final, todo lo tienes a la mano, ¿no? Vas a la tienda y me das un achiote, me das unas tortillas, me das esto, lo otro, y, y claro, cuando sales de ahí, oye, ¿y cómo se hace el achiote? Oye, ¿y cómo se hace el pastor? Ya. ¿No? El He adobo. viajado mucho, mucho, mucho y es muy difícil encontrar un buen taco de pastor como lo encuentras en México, ¿no? Entonces, Yo diría y mira que es que misión imposible. ahora te voy a probar los míos para que los pruebes. Yo creo que me acerco mucho a lo Ya. que me gusta Pero de la verdad, México. nunca, o sea, ya que he probado la sazón mexicana, nunca, y he estado en buenos restaurantes, me he comido unos tacos que me transporten y he estado en buenos restaurantes. Te contaba hace un poco, estuve en un restaurante en Bangkok, Ajá. ojo, con estrella Michelin, Ujú. gran chef, gran restaurante. Trato de tener esos sabores. A mí me gusta, por ejemplo, me gusta mucho la influencia de la cocina peruana. Me gusta mucho la cocina japonesa. Mi esposa es japonesa, entonces me gustan mucho. Y la cocina que yo hago también es un poco como de autor. Me gusta agarrar lo que más me gusta de cada cultura. Por ejemplo, la cocina japonesa me encanta las algas, me encantan las soyas, me encanta el sake, me encanta algunas hierbas, ¿no? Me gusta el shiso, me gusta... Entonces, los utilizo mucho en mi cocina y trato de mezclarlos, pero ¿Cuánto tiempo estuviste en Japón? viviendo... No, yo no he vivido en Japón, pero he ido muchas veces, ¿ya? Okay. ¿Y tu esposa es japonesa? Mi esposa es japonesa. Okay. Entonces, claro, nosotros comemos comida japonesa 4 veces a la semana, ¿Comes en casa. japonesa 4 veces a la semana? Sí. Entonces, y sí. Eh, y bueno, los otros días que cocinamos también, mi mujer y yo cocinamos todo el tiempo, ¿sabes? Y nos gusta, oye, pues ¿qué cocinamos hoy? Pues hacemos un pescado a la mediterránea, o hacemos una pasta, o Qué hacemos rico. una cosa francesa, o hago una sopa estilo ruso, o hago La borscht. el borscht, por ejemplo. Mi cuñada es rusa, entonces me gustó mucho la sopa, o, te hago una, pues Que eres bien internacional. ¿Vives en Vietnam? ajá, Con esposa japonesa y cuñada rusa. sí. Entonces ahí, eh, la verdad es que por ejemplo, viví en China, y, oye, te preparo unos platillos chinos. Entonces, también, por Pero, ejemplo, la cocina china me encanta. y es muy Tiene variada, ¿no? O sea, es muy amplia. muy amplia y no es, o sea, no es lo que nosotros conocemos en México. La cocina china Que y el el arroz pato chino, pekín. Para nada, o sea, es una cocina de especialidad riquísima, súper difícil. Unas técnicas que parecen fáciles, ¿no? Porque le echan pa. Pero llegar a esos sabores, esas notas de ahumados, de grasos, de picantes, de acidez, que dices, órale, o sea, como... Sí, a lo mejor no tienen las presentaciones más bonitas, porque es una cocina milenaria, pero bueno, la cocina también ha evolucionado. En Shanghai comes en restaurantes cocina china que dices, wow, Top. top. Y con unas vistas y con un servicio, o sea, top, ¿no? Ya evolucionó, ya no es lo mismo. Entonces, Pienso que en algunos países nos estamos quedando en esa evolución, ¿no? O sea, por sí, ejemplo, Colombia. Me encanta nuestra gastronomía, nuestros sabores. Tenemos mucho potencial, pero estamos quedados en sí, ese salto. Y hay chefs que están dando ese salto y es un proceso, obviamente, ¿no?
Pero yo sigo y admiro mucho al chef Juan Manuel Barrientos. ¿Has escuchado de Juan Manuel Barrientos? No, 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 ¿de dónde es? ¿De Colombia? Él sí, es de Medellín. Ok, Tiene su restaurante El Cielo en Washington y en Miami con estrella Michelin ok, de comida colombiana. ok, ok, ok. Y tiene Medellín y Bogotá dentro del país. Eh, Mira, yo algo que me gusta mucho es, eh, al final, yo a la gente que admiro es la gente que lleva un propósito, ¿no? O sea, si quiere hacer la cocina tradicional y apuesta por la cocina tradicional, tiene un propósito, ¿no? O sea, o quiere hacer cocina de vanguardia, tiene un propósito, ¿no? La gente que solo cocina por dinero, el propósito es el dinero, no es algo que me lleve culturalmente, ¿no? Entonces, es un cambio generacional, ¿no? Es un cambio de cultura generacional que a lo mejor le va a tomar 1, 2, 3 generaciones, ¿no? De poder llegar a ese cambio. En México le tomó años. Yo voy ahora a la Ciudad de México. Esto es un restaurante como la Ciudad de México, donde la gente come ya en la calle, o sea, justo lo que estoy tratando de hacer ahora, Sí, sí, con esta barrita con esta acá. barrita, la gente ya está afuera, toma su cafecito, tal, y ya empiezas a ver la cocina mexicana con otras presentaciones, Y sí, claro. otros, o sea, ya no es el típico taco, pam, pam, no, ya es un taco bien montadito con el aguacate, con tal, no sé qué, ya se fijan mucho en las presentaciones porque ya está demandando eso. Ahora mismo tenemos un problema en México con la gente que no está de acuerdo que haya extranjeros en la Ciudad de México. Entonces, Ok. le llaman gentrificación. ¿Qué día escuché de eso? Y yo sigo a Luisito Comunica. Exacto, y tuvo un problema, Pero ¿no? un O problema sea, así, pero es ilógico, o sea, ¿cómo van a detener algo así? Y es tener eso, la mente demasiado cerrada porque a la final, cuando tú viajas tanto, cuando te abres al mundo realmente, entiendes que simplemente somos humanos, es humanidad. Si tú vas en el avión, cuando tú pasas de un país a otro, ¿tú ves una línea? no, No hay línea. no, Son líneas imaginarias que claro, puso la misma humanidad y es simplemente separación de poder. Es una jerarquía mucho más arriba que ha puesto esas líneas, pero literalmente somos una sola claro. raza. O sea, entonces, Pero ¿sabes qué? Que al final, o sea, lo que decía, ¿no? Es, o sea, la gente, son cambios que los cambios siempre vienen con cosas buenas y con cosas malas, ¿no? Depende de qué punto de vista lo veas. sí. El chef Pero se nos está tomando, chef. sí, saludcita, saludcita. Al final, la gente, la gente tiene que ir aprendiendo que, que bueno, si quieres que tu cocina evolucione, ¿no? Tienes que, tienes que cambiar muchas cosas, ¿no? Tienes que cambiar a lo mejor las sillas, ¿no? Y es algo muy, muy, muy vano, ¿no? Y a lo mejor mucha gente dirá, "Ay, lo que dice no tiene sentido." Pero para todos los chefs porque como decía antes, los chefs somos líderes, ¿no? No solo nos tenemos que enfocar en la cocina, Detalle. el detalle, ¿no? O sea, tienes que tener una silla cómoda para que te puedas sentir cómodo, para que si te vas a echar un tequilita, un taquito, lo que sea, estés cómodo y te lleve a un largo, ¿sabes? Un tiempo más largo en el restaurante y a lo mejor te pidas, Te aumenta el ticket. exacto, te aumenta el ticket en unos tacos, un postre, un tequila, no sé qué, Recompra, y recomendación, recompra, me sentí bien exacto, ¿no? allí. Y es una silla, o es una luz, ¿no? La luz, está muy fuerte la luz, ¿no? Todo ese tipo de detallitos, la música, el sonido, el aire acondicionado, o sea, todo ese tipo de detallitos, la cuchara, si son cucharas muy grandes, con las mujeres a lo mejor no es tan bueno, ¿sabes? Entonces, son muchos detalles que voy aprendiendo a lo largo de la vida con todo esto. Y hay veces que, E invirtiendo, ¿no? En ir a claro, esos lugares donde claro, aprendes de claro, esos claro, en detalles. eso hablábamos antes, ¿no? Yo en eso me gasto mi dinero, realmente. Y otra cosa que, por ejemplo, tú, eh, tú lo decías antes, ¿no?
hay veces que los chefs somos un poquito cabezaduras, ¿no? Un poco cerrados cuando empezamos, de yo cocino y este es mi estilo y que se lo coman como yo digo, ¿no? Es como, sí, o sea, sí, pero no. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor tienes una mesa con 4 personas y una es vegetariana porque tiene un problema de salud o porque no puede digerir algo o porque está Porque, haciendo ayuno porque se murió alguien en su familia. Yo qué sé, o ¿sabes? porque tiene un muy buen paladar. Por ejemplo, ¿sabes? O cualquier No cosa. sabes a quién estás cocinando, estás empezando y viene alguien que ha recorrido el mundo, que ha ido a los mejores restaurantes Claro, y tú dices, no, yo tengo la razón. claro, ¿no? Entonces, si es como o al final, en México tenemos algo muy, existía esto, el cliente siempre tiene la razón. No, no siempre tiene la razón, pero para mí es, si el cliente te dice, oye, ¿me puedes hacerme no puedo comer crudo, no puedes esto? Ya tú decides si puedes o no, ¿no? Pero el cómo reaccionar y el cómo recibir comentarios es súper importante, ¿no? Entonces Sí. esa parte también es una parte evolutiva de que si quieres que tu gastronomía trascienda, pues llevarla un poquito más a esa flexibilidad de hacerla para todos, ¿no? Y a la final también eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes pues, de empezar en esto, nos estábamos tomando el vinito, pues esa adaptación nos permite perdurar en el tiempo porque el que no tiene esa flexibilidad va a ser reemplazado por la automatización. No lo sé, yo ahí difiero un poco porque creo que hasta cierto punto eh, hay dos tipos déjame te lo pongo así, ¿no? Hay dos tipos de personas, la que se alimenta Ya y que la que se come. llena. O sea, hay una persona que de verdad le gusta lo que come y hay personas que comen por necesidad. O sea, porque es una necesidad, porque tiene hambre y tan tan. Y yo creo que hoy por hoy todavía son mayoría la gente que come eh, por gusto, ¿sabes? O sea, que se alimenta, ¿no? Entonces, sí va a ser muy difícil que se pueda erradicar ese grupo de ¿Crees? alimentarios. Yo creo que sí, porque mira, ahora con todo lo que pasó del COVID y todo esto, la gente aprendió a valorar mucho su vida, la gente aprendió a cocinar mucho en sus casas. Eso afectó hasta cierto punto los negocios, porque la gente ya no salía tanto o ya no sale tanto a restaurantes. Pero ¿qué pasa? Para todo hay una contraparte. Sí, la gente deja de salir a restaurantes porque empiezan a cocinar en su casa, porque empiezan a ver que todo lo que se gastaban dinero en sus restaurantes, pues ahora se pueden ahorrar más dinero y cocinan en casa y, ¿sabes? Pero ¿cuál es la contraparte? También se están educando a comer mejor. Entonces, si tú tu restaurante das o haces una buena calidad, o sea, alimentaria, ¿no? La gente tú vas a empezar a traer a esos clientes a tu restaurante, gente que sabe que cocinas con buen producto, que cocinas con buena calidad. Y Pero a la final, pues no estás difiriendo mucho porque eso hace parte en cierta forma de la experiencial, porque a la final la experiencia que das es calidad de producto y esto, pero pues yo lo digo por cifras, o sea, ya que he estudiado, he leído sobre el tema, mm, la calidad de la materia prima y este tipo de restaurantes tienen un menos del 10% del mercado. Si vamos a la comida industrial, las hamburgueserías y demás, tienen el 80% del mercado. Y ahí es donde voy, de que van a ser automatizados. No, no, no digo no digo, con eso no quiero decir que no esté en auge el tema, incluso tiene que ver porque para allá va las personas y van a buscar esa comida experiencial y la comida sana, pero sí o sí va a seguir ganando siempre el mercado esa comida industrial y los chefs que no entiendan eso, que se queden
en sus hamburguesas, pues van a ir siendo desplazados poco a poco por la automatización. A ver, yo te hago una pregunta a ti, ¿no? Digamos que ese desplazamiento, ¿no? ¿No crees que también ha llevado a mucha gente a lo que es ahora, pero que ha estado toda la vida, ¿no? La comida callejera, ¿no? El street food, o sea, más y más y más países, y tú lo ves ahora, van por el tema de street food, porque la gente se hicieron que esto lleva muchos años, por ejemplo, en Nueva York o en ciudades muy grandes, que es el grab and go, ¿no? Fat trucks. Entonces, no sé, a lo mejor ese tipo de cifras a lo mejor no están o sea, el street food a lo mejor no está tan regularizado, ¿no? Pero puede que sí, o sea, no lo sé, a ciencia cierta no lo sé, pero puede que sí, pero yo creo que va a ser una oposición bastante fuerte. O sea, sí creo que puede llegar a cambiar, pero no, o sea, no creo que llegue a ser 100%. No, nunca, no, yo nunca hablo del 100%. Nunca, nunca, porque también, aparte de la comida rápida, está la comida casera. Claro. La gente siempre va a seguir buscando, entonces Claro, no claro. estoy hablando de un 100% jamás, pero es que solo hablar de un 5%, de un 10%, Ya es un impacto Claro, y claro, un claro. desplazamiento de personas. Claro, no, tienes razón ahí, totalmente, en eso sí, o sea, en eso la verdad es que no difiero ahí. En la parte, a lo mejor entendí un poco mal el No, nunca concepto. habla de un 100%. Sí, no, no. Yo creo que ya está pasando, como tú dices, o sea, por ejemplo, acabo de regresar de México y ya hay los empaques, ¿sabes? En el súper, que ya tienes guisados o ya tienes platillos que no había visto yo antes, ¿sabes? O sea, ya están tan prefabricados Sí, que sí. solo es microondas y vámonos, ¿no? Entonces Sí, también, para allá vamos. claro, Para allá vamos. claro, eso sí, y es una industria Billonaria. es visionaria, Billonaria. billonaria, Es una industria billonaria. visionaria, pero yo creo que no, a mí, si te soy sincero, no estoy seguro, te digo porque la regulación que pusieron ahora en México de la Secretaría de Salud van por sellos. Entonces, un sello de alto en sodio, un sello de exceso de azúcares o cosas así, ¿no? Entonces, entre más sellos tenga, más insalubre, no insalubre, más... Pero pasa lo de los cigarros. Claro. En los cigarros te ponen el mueco, te ponen el que tiene el brazo picho. Ya, pero un al final cigarro... siguen fumando. Sí, pero un Entonces, cigarro es te ponen para alto gente. en sodio, te ponen alto en azúcar y lo cogen. Sí, pero ya ahí, ya a lo mejor un cigarro no se lo das a un niño. Y ese tipo de comida sí se la das a un niño. Entonces, ahí sí podría... O sea, si yo veo esto, ya digo, ay, esto ya no se lo llevo a los niños, ¿sabes? Ya empieza a crear una conciencia. A lo mejor no a todos, pero con un 5% que tenga de conciencia, ya es un número de un cambio, ¿no? Es un impacto, claro. Chef, ¿qué consejo le darías a esos chefs que no han tomado la decisión y sueñan con conocer otros continentes, que de pronto se ponen limitaciones ellos mismos, que dicen, yo no puedo porque no hablo este idioma, o porque no tengo dinero, o por este y este, y se ponen mil excusas? ¿Qué le dirías a esa persona? Que todo es un viaje, que al final, lo vuelvo a repetir, lo dije antes, los cocineros somos líderes y siempre buscamos nuestra comodidad, siempre buscamos hacer el sentirnos bien. Llegamos a un sitio o ponemos nuestra música o ponemos nuestros trapos, nuestros cuchillos, nuestra sección de trabajo, y cada uno tiene su estilo, ¿no? Uno pone la sal aquí y la pimienta y el chile y esto y lo otro, y el otro lo pone del lado derecho, ¿no? Entonces yo era muy de ponerme el trapo siempre a la izquierda porque me gustaba limpiarme
siempre mi tabla o lavar, o cuando diseño cocinas me gusta tener una bandeja al lado para lavar mis cosas. Siempre buscamos nuestra comodidad, ¿no? Y yo les recomiendo que, que tomen la iniciativa. Sé que puede tener mucho miedo de dejar el trabajo, de no tener dinero, de no hablar el idioma, de que sea difícil. Hay veces que tenemos que soltar, que tenemos que perder amistades, tenemos que perder amigos, tenemos que perder novias, tenemos que perder para poder seguir creciendo, ¿no? Eso lo hablamos hoy. Tenemos que desprendernos, ¿no? De muchas cosas. Y al final es difícil, pero siempre vas a estar bien, siempre vas a encontrar tu comodidad, ¿no? Entonces, una vez que pruebas, que te pruebas a ti mismo que puedes hacerlo, lo demás ya, ¿no? Siempre lo más difícil de hacer una dieta es empezarla, ¿no? O sea, siempre lo más difícil de hacer ejercicio es empezarla, ir al gimnasio, ¿no? Y ya cuando empiezas a ver los resultados, ya dices, oye, pues ya se me ve el músculo de aquí, o ya me queda, ¿no? Entonces ya encuentras esa motivación en todo. Oye, ya empiezo a tener dinero en el bolsillo. Oye, ya empiezo a cocinar más rápido. Oye, ya a la gente le gusta lo que hago, ¿no? Entonces, ese miedo que podemos llegar a tener, que no se preocupen, que es normal. Y les voy a dar el consejo que un amigo me dijo cuando yo abrí mi restaurante. Iba a abrir mi restaurante. Me dijo, ¿cómo te sientes? Estábamos en la boda de una amiga, estábamos preparándonos para la boda de una amiga. Yo le iba a cocinar a mi amiga. Y es un amigo que conocí en China. Él es danés. Y a la amiga esta que le cocina es una danesa. Y me dijo, estábamos sentados ahí. Y me dice, ¿cómo te sientes? Y le digo, tengo miedo. Y me dice, eso está bien. Tener miedo está bien. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque el miedo te mueve, el miedo te pone alerta, el miedo no te deja relajarte, el miedo te va a hacer moverte. Y es ese miedo el que te va a llevar al éxito. Yeah. Entonces dije, órale, no, normalmente el miedo es algo que no, y ahora mismo me contradigo, no tengan miedo, ¿no? Pero tener miedo está bien. Lo que pasa que enfrentarlo está bien. ¿Sabes? Enfrentarlo lo que está bien. ¿Sabes? Entonces, ese consejo yo creo que es algo que me gustaría compartir con todos. Y que disfruten lo que hacen, que disfruten de la experiencia, que disfruten cuando sufren, que disfruten cuando están alegres y que disfruten cuando las cosas estén más o menos, que estén alertas, porque al final de cuentas todo es un aprendizaje. Aprendan lo malo para no hacerlo, aprendan lo bueno para replicarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería mi mayor consejo para ir afuera y que no se preocupen tanto por el dinero, ¿no? Al final, el dinero somos, gracias, al final, mi madre siempre me dice, lo único que nos llevamos a la tumba es lo que nuestros ojos vieron y lo que nuestro estómago, nuestra boca comió, ¿no? Entonces, y es verdad, ¿no? Al final, obviamente el dinero te ayuda en todo, no es una comodidad y todo, claro, pero que persigan ese sueño, que persigan eso y que no se sientan de, uy, ¿qué hubiera sido si no? Es muy difícil cargar con ese peso. Súper difícil. O sea, a la final hay muchas definiciones de éxito, pero para mí la definición de fracaso es no intentarlo. Exactamente. Sí. El fracaso es la falta de intento, ¿sabes? No es cuántas veces te levantes, no es cuántas veces te caigas, es cuántas te levantes. Más uno. Exacto, ¿sabes? O sea, te caes 7, te levantas 8, ¿no? Y vas lento, pero a paso seguro, o sea, no dejes de moverte, ¿no? En el final, movimiento. Se dice fácil, ¿no? También mucha gente, hay veces que me dicen, es que tú estás bien, tú estás allá
en Asia, y hasta tengo familia que siguen pensando y dicen, es que tú estás ahí en China, entonces, oye, llevo 8 años en Vietnam, ya no vivo en China, ¿no? Porque para ellos todo es China, ¿no? Sí, todo sí, Asia sí. es China, ¿no? O sea, algunos tíos así, ¿no? Entonces, pero claro, ellos ven el capítulo 37 de la temporada 12, Sí, sí, sí. pero no vieron esos inicios, no vieron qué duro fue, no vieron El proceso. el proceso, ¿sabes? O sea, A mí me encanta una frase y es, nadie sabe el peso de nuestro costal. exacto, O exacto. sea, y las redes también, o sea, muestran mucho. O sea, a mí me pasa mucho que, obviamente, en las redes yo muestro que estoy en una terraza, que estoy Claro, en este restaurante, pero pues no me han visto haciendo aseo profundo. claro, claro, ¿no? Sí, Entonces sí, al sí. final, te digo, todo tiene una contraparte. La gente solo quiere lo bueno, lo mejor, pero te decía que había leído esto antes y que todo te requiere un sacrificio, ¿no? Hasta lo que te decía, ¿no? Que hasta para entrar al cielo te pide la vida, ¿no? Entonces, es soltarse, ¿no? Es dejar, es Desapego. desapego, ¿no? Y al final, ¿Qué fue lo más difícil que te tomó desapegarte? mi familia, Tu mi familia. familia, sí, el vivir lejos para mí, sé que mucha gente no me entiende por qué siempre tienes el teléfono contigo. Por qué siempre tan pendiente al teléfono, no? Le digo, lo que pasa es que, en especial mi hermana es de las personas que nunca tiene el teléfono consigo, nunca te contesta una llamada. Pero viviendo lejos, yo llevo 13 años, un poquito más, en Asia, y vivo con todos los días eh, con esa preocupación. Me cuesta un poco de trabajo de pasar saliva ahora por, porque sé que en cualquier momento puedo recibir un mensaje de decir algo pasó con tu familia, ¿sabes? Alguien no está o alguien se fue, ¿no? Y me pasó, ya lo viví con mi padre, y yo creo que es de las cosas, el desapego más grande que puedo tener es ese, ¿no? O sea, el mayor sacrificio que puede tener el estar lejos de ellos. Es lo más fuerte. Obviamente, consecuente, mis amigos, ¿no? Pero todo lo demás para mí es muy banal. Yo soy una persona súper desapegada de lo material. Soy una persona súper desapegada de- del dinero, de las marcas, Y al de final las eso produce cosas, mucha ¿no? paz. Y eso me da una paz mental, ¿sabes? Y eso me lleva a conocer gente buena, y me lleva a conocer gente de calidad, y me lleva a conocer gente que cuida y que vela por mí, y que, ¿sabes? Entonces, Esos son niveles de conciencia. sí, Y pero cuando que, tú vibras acá y estás en un nivel de conciencia, pues tampoco permites que entre una persona a tu vida que viene con otra frecuencia, con claro, otra sintonía. claro, hasta cierto punto yo toqué fondo, estuve en lo más, en lo más, en lo más, en lo más bajo, en lo más, y yo creo que ese punto me sirvió de experiencia porque nunca quise volver ahí, a estar en ese punto de estrés, de trabajo intenso, de no poder tener dinero, de no poder tener comida, o de no poder no disfrutar, y no disfrutaba de mi trabajo, aunque yo lo disfrutase, pero no era lo que yo quería, ¿no? No me estaba dando lo que yo quería. Entonces empecé a pensar un poco más, digamos, más práctico, ¿no? ¿Cómo puedo producir más con menos? Eh, y ahí empecé a encontrar la, la, la dificultad en la simplicidad. Entonces, los primeros años en China fueron bastante difíciles, hasta que me empecé, pues eso, a hacer paso por mi cocina. Dejé mi trabajo y fui a pedir otro trabajo, toqué puertas, encontré otro trabajo, y claro, pues no estar sin trabajo a los 23 años en China, en Shanghai, que es una de las ciudades más caras del mundo, es salirte de tu zona de confort, ¿sabes?
es, es, es vencer ese miedo, es apuntar alto y querer eso, ¿no? Entonces, fajarte los pantalones e ir a pelear por ello, ¿no? Entonces, ese momento yo creo que esa parte fue crucial. Fue un punto de inflexión, ¿no? O sea, Sí, fue ese punto que yo dije, tengo dos opciones, o me parto o me vuelvo invencible, impartible aquí, ¿no? Fue ese momento. En el momento que yo decido dejar ese trabajo y apostarlo todo, o sea, apostar todo lo que tenía que no tenía nada, ¿sabes? Pero que para mí era todo, ¿no? Sí, sí, sí. Apostar eso. Yo en ese entonces tenía una novia. Sí. Salud, hermano. Salud Saludcita. por las historias, porque Saludcita. No, esa historia es conmovedora y yo te digo, o sea, a mí me pone un poco sentimental lo que estoy escuchando, porque en Colombia también lo tenía absolutamente todo. Claro. O sea, todo. O sea, una comodidad excesiva ya, mala. Sí, de esa que sí, es que te pone tan cómodo es mala, sí, hasta cierto punto. De ahora, claro, ahora lo ves de manera mucho más madura, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad es que, digo, gracias a esa persona también me ayudó. También le mando un saludo también y las gracias. Me ayudó en ese momento que yo dije, claro, yo era responsable también, hasta cierto punto. Yo siempre he sido muy aprensivo, ¿sabes? A mí me gusta cuidar de mi círculo de amigos, de familia. Siempre trato, y no estoy hablando económicamente, ¿no? Siempre soy muy aprensivo en tus problemas. Si tú me dices tus problemas, se vuelven mis problemas. Porque no es como, ay, pobrecito, tiene un problema. No, es como, ¿cómo podemos resolverlo juntos, sabes? No sé, mi mujer dice que es una virtud. Yo creo que para mí es un problema, pero no sé cómo verlo. Pero bueno, al final, ese mismo punto... Depende de qué tanto te afecta y te dejas afectar, hasta qué punto lo llevas. ¿Sabes qué? Que con el tiempo de los años he aprendido a que la gente que se acerca a mí ha aprendido que soy muy aprensivo y... ¿Que recargan pronto? No, al contrario. Okay. No recargan en mí en ese sentido, porque saben que soy aprensivo, ¿sabes? Entonces eligen qué contarme Okay. o cómo contármelo. Está bien. Entonces, claro, pero es lo que te digo, que la vibración que decías, ¿no? Ese tipo de gente que se acerca a ti y que te conoce y que tiene apertura y que de verdad te conoce para, pues eso, ¿no? Para tratar de aportarte, ¿no? Entonces, pues bueno, al final te digo que ese punto fue el momento en el que cambió mi vida, en el que dije, o lo doy todo, o me regreso a casa decepcionado, ¿sabes? Decepcionado, y lo di todo. Y recuerdo que desde ahí, pues eso, todos los días levantándome temprano, trabajando. Yo trabajaba 16 horas al día, 18 horas al día, y llegaba a casa y me ponía a trabajar, ponía a leerme libros. Desarrollé mi cultura yo estaba haciendo una gastronomía que ni siquiera era mi gastronomía. Yo empecé a cocinar en un restaurante español y luego me fui a otro restaurante español y me volví una especialidad, y yo tenía un compromiso conmigo mismo de ganarle a gente en su propia gastronomía. O sea, yo jugaba de visitante. Entonces, la verdad es que pues siempre traté de eso, de lo que te decía, de viajar por tema de libros, de cuál es la textura que tiene que tener, cuál es el sabor, cuál es el olor, y veía videos y veía gente y veía reacciones de cómo era. Entonces me metí tanto en eso porque solo tenía una opción en ese momento, que era trascender, ¿sabes? Porque perder no era una opción. No había plan B, o sea, yo era el plan B, ¿sabes? O sea, yo siempre he sido el backup, yo siempre he sido, there's no backup in my life, o sea, yo siempre he sido esa persona. Entonces,
en ese momento sí dije, ok. Y fue difícil, la verdad, fue muy difícil. Lloré, eh, me, no sé, fue muy difícil, la verdad. Yo me preguntaba, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué hago aquí? Sí, sí. Eh, ¿qué, qué vale estar lejos de mi familia y con esta gente? Y hasta cierto punto, hasta cierto punto, llegué a odiar gente, ¿no? Llegué a desarrollar ese sentimiento en mí. Y Yo, ya, ¿perdonaste? sí, claro, aprendes a perdonar, aprendes a trascender, aprendes Pero ¿sabes qué? A perdonarte a ti mismo. Porque Muy importante, nadie, muy importante. nadie es dueño de las acciones más que tú, ¿no? Tú estás ahí porque quieres. Y con el tiempo de los años me di cuenta el por qué llegué a Asia, ¿no? El por qué, el cómo llegué, el que sí me tocaba estar ahí, ¿no? Y gracias a eso, pues, Asia me ha dado mi familia, Asia me ha dado mis amigos, mi trabajo, mi crecimiento, mi perdón conmigo mismo, ¿no? Me ha dado eh, hay algo que yo, es un modo de vida que a mí me gusta vivir, que se llama el Ikigai, ¿no? Es una razón de vivir, ¿no? El por qué levantarte todos los días, ¿no? ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué aportas a la comunidad? ¿Cuál es tu motivo en esta vida de vivir, Propósito. ¿no? ¿Cuál es tu propósito? Propósito. Entonces, Entonces, eh, propósito. claro, entonces, hacia en estos años me enseñó a madurar, me enseñó a convertirme en esa persona, pues, Es la que que soy hoy, ¿no? si no maduras al otro lado del planeta, nada te Entonces, vas a ya, madurar. claro, exacto, ¿sabes? Salud por eso, sí. Mm. Y pues, la verdad es que hoy por hoy estoy muy contento. La verdad es que Ha valido la pena. cada minuto, cada lágrima que derramé, cada gota de sudor que puse, ha valido la pena. Ha valido la pena. Lindo, chef. Eh, Hoy por hoy, si yo me muero el día de mañana, no tengo nada que lamentarme. Estoy feliz, me siento en paz. Y es por eso que a veces tomo la vida un poco tan a la ligera, ¿no? Pero de eso se trata la vida, de disfrutarla, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, es: los errores que he cometido los volvería a cometer, porque gracias a ellos soy quien soy. Claro, claro, no, es súper atinada esa frase, ¿no? Porque al final, te digo, son experiencias y si no fuera por eso, no... No creceríamos, porque a la Exacto. final en el confort y en la felicidad no crecemos. Claro, Crecemos en el esfuerzo, crecemos en el sacrificio. sí. Y, y pues sí, ¿no? Al final también lo que decía antes, me dijiste que qué consejo le daría a la gente, a esos chefs que quieren que vivan la vida, que la vivan y que no se tomen las cosas tan a pecho, que se tomen las cosas un poco más a la ligera, que se desprendan y que si fallan, no pasa nada, que lo vuelvan a intentar, Sí, que se van a otro país y las cosas salen mal, no pasa nada. Vuelven a intentar, o sea, hasta que te salga la receta, ¿sabes? O sea, ya. hasta que... Escape la salsa. Sí, ¿sabes? O sea, ¿cuál es tu platillo? Esta es una pregunta. ¿Cuál es el platillo que más te gusta cocinar a ti? Uf. Pues, yo digo que uno de mis favoritos, y bueno, mi favorito en sí es la parrilla. La La parrilla. parrilla, el carbón. Pero, ¿qué en especial de la parrilla? O sea, ¿qué te gusta cocinar en la parrilla? ¿Hay algo que tú digas, esto me gusta? Me gusta cocinar este... A mí me encanta cocinar una punta de anca completa. O sea, no porcionada, sino ¿Una? punta de anca, la picaña. La picaña, ok. Pero completa. Claro, O sea, claro. con sus tiempos, Uf, completa. claro, es que Y ya cuando la abres, no. No. Qué rico. Eso... Dejarla en su punto, término medio. Claro, es que la picaña, o sea, le llamamos el cuadril, ¿no? Sí. Eso te demanda paciencia, Media un buen horita, carbón, 40 minutos. ¿sabes? O sea,
y irle metiendo, irle quitando, moviendo, ¿sabes? Descansan, ¿sabes? Y Paciencia. hay ¿no? otra receta que también me gusta y requiere de paciencia y es el risotto. El risotto, Hacer un buen caldo, tomarte el tiempo claro. de hacer el caldo e ir colocando poco a poco caldo, ir moviéndolo y fuego lento, a lo último le pones el queso. Entonces siento que de esas dos recetas, tres recetas, voy a nombrar una tercera, que es el arroz, la paella, una buena paella. Claro. ¿No? Dejándola con el socarrao, una línea Claro. cortica. Uf, pues ese para mí es mi platillo favorito. Es el que más me gusta cocinar. La paella. Ok. ¿Sabes? De empezar por el caldo. Lo entendí muchos años. Me tardó 8 años aprender a hacer una paella, una buena paella, Sí. ¿sabes? O sea, un buen caldo, un caldo de una paella valenciana se hace es con pescados de arrecife. claro. Los pescados pequeños de Sí, arrecife. claro, con pescado de roca. De roca. Exacto. Porque te va a dar una potencia Claro, que... claro. Entonces, justo vengo llegando de Turquía y mi paella me llevó a Turquía, de hecho. O sea, me llevaron a cocinarles paella, ¿no? A Turquía. Entonces, la verdad es que yo dije, wow, o sea, después de todos estos años que tardé en aprender a hacer un platillo, me trajo esos resultados, ¿no? Entonces, a mí la paella me encanta porque me demanda tiempo, me demanda precisión, me demanda alerta, sonidos, texturas, el escuchar el fuego, ¿sabes? El jugar. burbujeo. Exacto, el escuchar el burbujeo. ¿Sabes cómo va? A mí el cuando empieza ya a hacer el socarrat del último momento, es como le digo, es que les enseñaba a la gente a cocinar el arroz, le digo, es que tienes que escuchar el arroz, escúchalo. Él te dice cuando va a estar listo o se quema, se pasa, ¿sabes? O sea, donde le des de más al socarrat. Es 30 segundos. Claro, o menos. Menos, o sea, son... ¿Sabes? Yo le doy menos, 8 segundos. Es ese momento que me gusta llevar las cosas al límite, que, ¿no? Que me gusta subirle, que me gusta... Y la alerta está tanto en el oído como en el olfato, o sea... Y en vista, vista, o sea, estás viendo la burbuja, ¿no? También, o sea, son todos lo del aroma, ¿no? Es una receta... Es bien complicado cocinar una buena paella, te pone alerta en todo, ¿sabes? Yo creo que es la receta más compleja. Sí, para mí la paella de todo lo que he cocinado, o sea, una buena paella, porque además una buena paella la cocinas en 28 minutos. Ya está. Y si lo haces mal, tienes que empezar otra vez 28 minutos. Entonces, no puedes fallar. Claro, no hay, lo que te digo, esa paella es un poco como yo, no hay plan B, ¿no? Entonces a mí me encanta. Te define. Sí, me define, sí. La verdad es que creo yo que hago la mejor paella que sí. Uy, no, pero eso se puso serio. Voy a hacer una competencia aquí. Sí, no. Paella, porque ¿sabes? Yo considero que... Sí, ok, sí. Voy a poner más tequila para que la hagas mal. No es cierto. A mí... Qué momento tan agradable, y esa era la idea, o sea, la filosofía de este proyecto, y yo lo monté hace muy poco. Eso nació en una meditación. Claro. O sea, yo estaba en un parque sentado en una banca en silencio y ya yo quería hacer silencio, poner mis pensamientos sobre la mesa y meditar. Y en ese silencio me llega la idea del podcast. Y es tan bonito porque a la final, aparte de que hay mucho propósito, hay crecimiento profesional y se hacen este tipo de contactos tan agradables, es disfrutarte lo que estás haciendo. O sea, mira qué momento tan agradable. Claro. De crecimiento, de compartir, de este tequilita está espectacular. Espectacular. Entonces, yo pienso que yo en este momento tengo un mentor que está relacionado a mi modelo de negocio en este momento, y él incluye la espiritualidad en los modelos de negocio. O sea, como tú estés vibrando, pues así mismo vas a traer las ventas. Y a la final en todo hay dinero. Si tú eres artesano, si tú pintas, si tú cocinas, en todo hay dinero. Lo que hace la diferencia es tu nivel de conciencia, cómo percibes la vida,
cómo la traes y cómo percibes que realmente es. Si tú dices, no, yo tengo que esforzarme y la única forma de hacer dinero es trabajando, pues la única forma que vas a hacer dinero es trabajando. Claro. Pero cuando tú abres tu mente y ves otras posibilidades, pues, ¿por qué no hacer crecer tu marca personal de una forma en la que disfrutas lo que estás haciendo? Entonces, es más que trabajar duro, es trabajar inteligente. Es trabajar en ti, hasta cierto punto. Sí, 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 Sí. ¿no? Y de eso se trata. O sea, ¿cómo esto no lo podría hacer si no llevara un proceso de crecimiento personal? O sea, ¿cómo me Total. acerco a ti de tal forma que sientas interés en aceptarme esta invitación? Claro, claro. Sí, No, y sobre todo, sabes que hay que bueno, como empezamos todo lo que hablábamos al principio, ¿no? El contenido que quieres hacer, el propósito del contenido que quieres hacer propósito. es importante, ¿no? Porque es un contenido que nutre, es un contenido que aporta, ¿no? Es lo mismo que trato de hacer yo con mi concepto, es alimenticio, ¿sabes? O sea, es que te alimente, ¿no? Y yo te conté, yo soy más cocinero que emprendedor o cualquier otra cosa. Claro. A mí lo que me gusta es estar en la llama, en la candela, en esa presión del boleo. Me apasiona, me fascina, pero entendí que hay que adaptarnos, ¿no? Claro. Lo voy haciendo simultáneamente. Cocino para, para sostenerme. La cocina es lo que me paga a mí la vivienda, la comida, mi viaje, pero no dejo de soñar en que a partir de lo que estoy viviendo, y ya no solo lo que yo vivo, sino lo que viven otras personas, pues poder aportar tanto valor que se pueda emprender digitalmente. Sí, ¿no? Y la verdad es que también es una enseñanza, ¿no? Lo que te decía también es una enseñanza de cómo interpretar la cocina de otra manera, ¿no? Eh, nosotros tenemos a lo mejor una generación de diferencia, ¿no? Pero cómo entender o cómo hacer una, Fusión. no una fusión, pero una interpretación de lo que es la cocina para mí o de qué es la cocina para ti, ¿no? Y entonces al final, eso es un aprendizaje, porque dices, oye, cómo él ve la cocina de manera diferente, ¿no? O sea, y a ti te gusta estar en la cocina y el otro, pero cómo, cómo, cómo llegar a ese punto de decir, oye, la cocina no solo es estar en la cocina, también se puede hacer esto, se puede... Impactar. Exacto, tener un impacto de manera diferente a la que estamos acostumbrados, porque claro, cuando vas en la escuela no te enseñan este tipo de cosas, este es digamos que son aprendizajes de vida, ¿no? De que te ocurren con la experiencia, ¿no? Y con inversión, o sea, también me he acercado a mentores que me han hecho, que me han abierto la mente de diferentes formas y a la final todos percibimos la vida diferente porque tenemos experiencias de vida diferentes. Claro. Entonces yo también he tenido la posibilidad de generar ingresos digitales muy buenos. En algún momento de mi vida llegué a generar más de $4,000 mensuales. Órale. Con negocios digitales. Entonces entendí cómo hacerlo, entendí cómo crear una marca personal. Hoy quien quiera acercarse a mí, no solo le puedo decir, hey, mira, yo consigo los trabajos de esta forma, hey, yo viajo económico de esta forma. Vamos mucho más allá. Yo quiero decirle a mi comunidad, hey, puedes soñar en grande de una forma estructurada, que es creando marca personal. Y a partir de crear marca personal, que esa autoridad te la da el viaje, pues te vinculas a los negocios digitales. Porque ¿qué es crear marca personal? O, sí, para mí, ¿qué es crear marca personal? Es ayudar y solucionar un problema en la sociedad. Y cuando solucionas un problema en la sociedad, es que ayudas a un grupo de personas que tienes un problema en común. Cuando llegan esas personas a tu perfil de una forma estratégica, ya sea con pauta o de forma orgánica, pues quedan en tu perfil como comunidad porque les ayudas con tu conocimiento. Claro. ¿Cómo lo transmites? A partir de contenido.
Cuando los ayudas de forma constante, sin interés, simplemente quieres dar al mundo tu conocimiento, quieres aportar a la sociedad con propósito. Entonces, cuando decidas emprender digitalmente, son las primeras personas que te van a apoyar. Claro. Incluso no solo digital, tradicionalmente, pero pues cuando entiendes, no sé si has escuchado el juego El finito del infinito. No, a lo mejor de diferente manera, pero no. Ya, el juego del finito del infinito trata de que, tanto personal como empresarial, de que si tú juegas al infinito es tener tu mente centrada en aquí, o sea, tú estás pendiente del vecino, tú estás pendiente porque tú solo puedes crecer a la velocidad que te lo permita la población que tienes alrededor. O sea, yo en algún momento me veo con restaurante, sí, pero tener un restaurante es jugar el juego del finito, porque tú puedes crecer a la velocidad que te lo permita la población, y no solo la población, sino la población que puede comprar Tu tu producto. producto. Entonces tienes esa limitación, tienes la limitación de cuántas horas al día tienes abierto tu restaurante, Ujú. ¿sí? Y otro tipo de limitaciones como personal, gobierno, impuestos y demás. Ujú. Cuando juegas al juego del infinito, es que no te limitas a una población, sino a una habla hispana o incluso mucho más global. Entonces es poder vender un producto o servicio de forma global, y ahí es donde pierdes todo tipo de rivalidad y competencia, porque entiendes que la competencia es contigo mismo. Vas a crecer a la velocidad que te esfuerces, te capacites y hagas. Y porque no hay una limitación de población, y ya llevándolo al tema personal, pues a la final, entendiendo eso, tú dices, o sea, si juego el juego del finito, pues yo estoy pendiente del vecino. Uy, no, el vecino tiene 50 años, toda la vida trabajando, yo no lo sé, de lo que hablamos ahora, no sé cuánto Sí, se ha sí, sí. esforzado, y se compró la última camioneta, la 2025. Claro, claro. ¿Sí? Entonces estás pendiente de ese tipo de cosas. Cuando juegas el juego del infinito, tú dices, ¿por qué voy a estar pendiente del vecino cuando hay pelados de 19 años en Bugatti o en Ferrari, en Dubai, en Miami, ¿tá? Entonces abres tu mundo, abres tu perspectiva de la economía global a otro punto. Entonces ahí es donde quitas dramas. ¿Por qué voy a ponerle drama aquí a mi vida? Digámoslo así, o sea, no quiero sonar brusco con las personas que de pronto están viendo esto, no se lo tomen personal, pero ¿por qué le voy a poner drama a mi vida de pueblo, sí? Cuando hay que soñar en grande, Claro. sí. Entonces ahí eso también puede influir en tus relaciones. ¿Por qué voy a estar sufriendo por una persona cuando hay tantas personas en unos niveles de conciencia mucho más elevados que están esperando Yo creo que esa por parte uno? es bien interesante, lo que me estás diciendo. Eh, Porque al final de cuentas yo creo que lo que te digo es una reinterpretación y es una evolución de lo que la cocina ha sido o ha estado Establecida. siendo, ¿no? De manera, antes todas las cocinas eran por restaurante, ¿no? Entonces ahora ya la cocina si te das cuenta, los modelos de negocio han ido evolucionando siempre Y en ahora tema más de rápido, cocina cada vez más y rápido. cada vez más rápido, ¿sabes? Y entonces ya la restauración ya entró dentro de ese nivel eh, Complejidad. de complejidad, pero en ese, digamos, tecnológico, ¿no? De lo que hablábamos un poco antes, que antes un restaurante no tenía nada que ver con tecnología. ¿Qué pasó? Cuando empezaron a poner todos los sistemas de ventas, ¿no? Los puntos de ventas, el POS que le llaman, ¿no? Y ahora si ves en las cocinas ya tienen pantallas dentro de la cocina para que no se pierdan ninguna órdenes, o sea, ya no son los tickets como antes, ¿no? Entonces, la cocina ha ido evolucionando, eh,
Pero Porque claro. yo soy vieja escuela, a mí me gusta Sí. el ticket, ¿sabes? Sí, A mí me sí. gusta la comandera. Ya. Tic, 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 tic. No, y a mí también lo puedes ver aquí, ¿no? Pero al final de cuentas también ya es, ¿no? En temas más. Y entonces, ¿a dónde voy con todo este punto, no? Llega un momento donde el sistema de restauración, ¿no? De cocinero, de gastronomía, de hotelería, ¿no? Llega a un punto donde entra dentro de este cambio, ¿no? De tecnología Evolución. que hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. Pero hay gente que lo entiende y no lo quiere hacer y hay gente que no lo entiende pero lo quiere hacer. Entonces yo creo que este tipo de contenido está perfecto para la gente. Tú decías antes del pueblo. Yo creo que este tipo de contenido es espectacular porque ese tipo de gente puede llegar más rápido de lo que me tomo a mí. ¿Sabes? Y más con un seguimiento, o sea, si se dejan asesorar y quieren un seguimiento con una persona que ya pasó por ese camino, Claro. pues no van a cometer los mismos errores. Ojalá, mira, si hace ratito me dijiste que les dijera un consejo, les voy a dar otro consejo. Busquen ese tipo de consejos, de ayuda, de coaching, ¿no? Porque al final de cuentas, sí, ¿no? Porque al final de cuentas te ayuda a llegar más rápido al resultado o al punto de estabilidad. No estoy hablando al punto de que, ay, ya, síganlo y se van a hacer ricos. No. Muy realista, Sino o sea, al sistema en ese punto en donde empiecen a disfrutar lo que hacen, donde tengan paz mental, donde se sientan íntegros, donde tengan una paz como persona, ¿no? Porque sí, la verdad, para mí fueron momentos muy duros. permíteme, y es que a la final es lo que yo les puedo ofrecer y es lo que ofrezco, porque a la final yo no puedo ofrecer mi conocimiento para que una persona se vuelva millonaria, porque yo no soy millonario. Claro, ¿Cómo le voy a decir a la gente, hey, te voy a enseñar a ser millonario cuando yo no lo soy? claro, Sí, claro, o claro. sea, deben ser coherentes. Bueno, aquí Pero en Vietnam todos somos millonarios porque la moneda son... sí, el costo de vida es bajo. No, ya ves que es 1 millón, 2 millones, ¿no? La moneda. No, pero sí, al final tienes que ser millonario a tu manera, ¿no? Al decir, hoy en día yo tengo una esposa, los hijos. No, pero hay que ser viéndolo de forma monetaria, o sea, Claro. yendo al punto, yendo de forma monetaria. No le voy a decir a nadie, hey, te Claro, hago claro. adinerado cuando no soy adinerado. Claro. Pero sí te puedo llevar a una estabilidad que he conseguido en mi trayecto, con mi experiencia y con mis errores. Claro. Y eso te digo, es súper importante porque al final, yo cuando llegué a China no había YouTube y todo esto estaba baneado, ¿no? Y, incluso ahora si ¿Aún? quieres... Sí, está baneado, ¿no? Entonces imagínate todo esto, no había Facebook, no había nada, ¿no? No había cero comunicación, era difícil. Ni siquiera WhatsApp servía, ¿sabes? Todavía, Eso. o sea, heavy. El comunicarte con tu familia era súper difícil, o sea... Sí, o sea, Entonces ahí tienes a mis papás explicándole, oye, bájate la aplicación del WeChat y cómo entro al WeChat y todo en chino y todo. Entonces, claro, vas cambiando también a la gente en México, ¿no? Digamos el ecosistema, ¿no? Pero sí, ¿no? Al final perdí muchos amigos por eso, porque mucha gente no quiso descargar esa aplicación para seguir en contacto, ¿no? Entonces, pues sí, cómo llegar a esa estabilidad es bien importante y hoy por hoy que ya existen tantas redes sociales, tantos videos, tanto streams, tantos podcasts que te pueden ayudar. Antes no lo sabía, ¿no? Y qué bueno que hoy empiecen con este tipo de proyectos porque es la verdad, creo que le va a ayudar mucho a la gente y sobre todo yo creo que este tipo de contenido no solo es para chefs, es para cualquier persona en cualquier ámbito que no juegues en el finito de los chefs, juega en el infinito de toda la gente, ¿sabes? Exactamente. Sí. Salud. Gracias, chef, nuevamente, muchas gracias. No, al contrario, un placer. Tu conocimiento, tu historia, muy valiosa, tanto para mí, para aprender de tu vida, de tu y yo de la tuya, también. Sí, y poder expresarnos ante una comunidad
que quiere salir adelante, una comunidad que está dispuesta a hacer más, que está buscando su propio camino, y qué bonito poderlos ayudar a través de nuestras vivencias. Sí, la verdad que muchas gracias también por tu tiempo. Gracias también a todos por Estar aquí presentes. Por estar aquí presentes, por escucharnos, por recibir nuestras historias, ¿no? Y al final no es fácil abrirse de manera con alguien, ¿no? Sin ser juzgado, sin que te entiendan, ¿no? Pero ojalá que les guste el contenido y espero ver mucho más. Y que también, si les gustan y si quieren conectar, pues ahí mándenme un mensaje o algo, porque la verdad es que sí, es siempre bueno conocer gente, ¿no? Al final tuve la oportunidad de conocerte a ti. Y además es que son muy pocos hispanohablantes aquí en Vietnam. Sí, muy o sea, pocos. son muy pocos. O sea, realmente fue gracioso y previamente estábamos hablando de eso. Yo encontré al chef con ayuda de inteligencia artificial. Sí. O sea, pregunté a ChatGPT, hey, ¿qué chef hispanohablantes? Porque no hay hispanohablantes aquí. O sea, sí, no, somos muy pocos. Es difícil, es difícil. Somos muy pocos. Es muy, muy difícil. Entonces, pues mira, todo esto, al final la tecnología nos llevó a conocernos, ¿no? Nos llevó pues eso, a vibrar de una manera, ¿no? Y ha fluido muy bien. Y estoy seguro que la gente que va a ver este contenido, que llegue a vibrar con nosotros, pues que podamos estar en contacto. No sé cómo te has sentido tú. No se siente, yo he tomado como el doble de lo que tú has tomado. Yo me siento ya... Ya estás sintiéndote... Claro, pues es que... No lo sé, se siente. Yo es que ya venía encarrerado. Así que, no, la verdad es que estuvo bueno, estuvo rica la excelente, conversación. En serio que estoy muy feliz, o sea, estoy seguro que lo que hablamos hoy va a impactar la vida de más de una persona, y eso yo siempre lo digo, lo dije en el podcast pasado, lo digo con mí mismo, o sea, y tiene que ser mi propósito, o sea, porque yo te cuento algo personal, y es que en un tiempo, o no en un tiempo, ahora mismo he tenido ese problema y es con algo que estoy luchando personalmente, y es la dependencia a las cifras o a los números que llevan, el alcance que tienen las publicaciones en las redes. Y a la final, en esas mismas meditaciones, en esos mismos silencios, me di cuenta que era miedo. O sea, el miedo de alcanzar el objetivo que yo quiero se plasma en esa dependencia o en estar pendiente de esos números. Entonces yo dije, está siendo un bloqueo para mí y quiero desprenderme de eso. Y a la final yo dije, no voy a estar pendiente de los números, no me importa si este podcast llega a 10, 100, 1000, 100,000 personas. Claro. No me importa. Lo que me tiene que importar es que cambie la vida por lo menos una persona. Claro. O sea, con que cambie la vida de una persona, que una persona diga, voy a tomar acción, voy a cambiar mi vida porque entendí esto, porque me motivaron a esto y voy a hacerlo de esta forma, es suficiente. O sea, qué rico, o sea, mientras compartimos ese delicioso tequila, cambiamos la vida de mínimo una persona. Claro. Mira, te voy a decir una cosa así muy, muy rápida, ¿no? Lo que te contaba antes de Turquía, ¿no? Que me fui a cocinar a un hotel. El hotel se llama Six Senses. Es uno de los hoteles, es una de las cadenas de hoteles más lujosas del mundo. Ellos abren hoteles en locaciones, digamos. No lo vas a encontrar junto a otro hotel o junto a algo. Lo abren, se buscan el lugar más recóndito que hay en una montaña para abrirse camino para ir a montar el hotel. Y son hoteles de súper lujo. Yo nunca había estado en un hotel tan lujoso como en mi vida, ¿no? Y lo que te decía antes, que lo que me llevó ahí fue mi paella. Pero si vamos a trasfondo, no fue la paella que me llevó ahí, me llevó tu esfuerzo. El esfuerzo de poner mi persona al límite de cocinar ese platillo en especial, porque es uno de los platillos más difíciles de cocinar, y de perfeccionar esa técnica
de cocinar ese platillo en especial, eso fue lo que me llevó, esa perseverancia de trabajo de día a día. Y me tomó 8 años aprender a hacer una buena paella. Y después de 8 años me vino este regalo, ¿no? Porque para mí fue un regalo. El ir a cocinar a ese sitio fue un regalo. O sea, yo me siento tan contento porque fuera de la oportunidad o fuera de todo lo que ha pasado, para mí eso fue un regalo, ¿no? Como cocinero, es que alguien te diga, oye, aquí están tus tickets, aquí está tu vuelo, no sé qué, vente con tu familia, porque quiero que cocines este platillo en especial. Después de 8 años, Master. Fíjate, lo aprendí hace 13 años, ¿no? El plato. Y claro, me tomó tanto tiempo el alcanzar ese Objetivo. pues digamos, ese número que tú hablabas antes, ¿no? Pero lo alcanzaste no porque estuvieras dependiendo de alcanzar a ese nivel. O sea, tu felicidad no dependía de alcanzar ese nivel, sino estabas disfrutando del proceso de llegar a ese nivel. Claro. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir una cosa. No estoy diciendo que ese sea el máximo. Si te soy sincero, la paella me ha dejado mis mejores amigos. La paella me ha conectado con mi mujer. La paella me ha conectado con gente. La paella, o sea, y vuelvo a lo mismo. No es el trasfondo, no es la paella, es el trasfondo de la paella. Es la perseverancia. Somos más poderosos estando en calma. O sea, si tú estás en calma, eres 10,000 veces más poderoso porque no tienes esos demonios en tu cabeza y no tienes miedos, no tienes nada, simplemente tienes el espacio de crear recetas, crear proyectos, crear, imaginar, soñar. Hay un libro que leí de un samurái Okay. y decía que el samurái más poderoso era el samurái que se sabía controlar a sí mismo. La clave de la vida. Es la clave de la vida. O sea, hacer menos con más, ¿no? Pero a la final hacer más con menos. Pero a la final yo te digo, eso se logra hoy en día de forma digital. Es el camino, es la única forma de, digámoslo así, suena cliché, pero salir del sistema. Sí. Es digital. 100% de acuerdo. Cuando tuve la oportunidad, te digo que cuando fue lo del COVID y todo esto, tuve la oportunidad, no la oportunidad, más bien tuve la necesidad de trabajar en línea. Pero claro, tú dime en qué escuela, a lo mejor hoy en día sí, pero cuando yo estudié, a mí nunca me enseñaron a llevar, yo era el director culinario de 2 hoteles. Antes de tener mi restaurante, yo era director culinario de 2 hoteles. Un resort en una playa y un hotel boutique en la ciudad. Y entonces, lo primero, en la escuela no te enseñan a cerrar un hotel. Te enseñan a abrirlo, pero nunca te enseñan a cerrarlo. Y la segunda es, ¿cómo llevas 2 hoteles en línea? No, yo pienso que el sistema de educación tradicional está muy desactualizado. Demasiado, o sea, no más ya los ejemplos que estás diciendo, pero es mostrar la importancia, solo la importancia, de pronto no se lo vas a poner en el Pensum, pero por lo menos muestra la importancia de que te capacites digitalmente. Hay una maestra que estaba leyendo, estaba viendo la estaba escuchando, creo que es una argentina, no recuerdo ahora el nombre, pero una argentina que decía, te voy a mandar el video para que lo veas. Decía la argentina, decía, hoy en día cualquier persona te puede decir qué estudiaron, dónde estudiaron, quién es Napoleón Bonaparte, cuándo se murió tal, no sé qué, no sé cuánto. Ponen chat GPT, resúmeme la historia de la guerra de Vietnam, un ejemplo, ¿no? Y entonces lo que decía la profesora, decía, todo lo que nosotros enseñamos en la escuela, los alumnos lo pueden encontrar en internet, y resumido, y en 5 minutos, y no tienen la necesidad de ir a la escuela. Entonces nosotros como profesores hoy
tenemos que preguntarnos qué impacto podemos generar en esas personas que vienen a la escuela, esos niños que vienen a la escuela, o cómo podemos generar ese impacto de esa información que pueden encontrar ellos ya en internet. Entonces, si tú puedes generar un impacto más grande de cualquier cosa que puedan encontrar ellos en internet, quiere decir que tu clase fue exitosa. Y eso deberían de ser los estándares de educación de ahora en adelante. ¡Wow! Sí, ¡Wow! ¿Sabes? Sí. Yo dije, ¡wow! ¿Sabes? Entonces, y en ese momento, como no hay ese sistema de educación, pues a la final, pues las personas tenemos que optar por acudir a mentores que tienen esas cualidades y esa información que no nos la enseñan en la escuela. Y sabes qué? Que al final también, o sea, también otra parte que decía ella, en adelante tenía que ser este tipo de educación. Y entonces yo me puse a pensar, que claro, y entonces mi mente empezó a divagar, ¿no? Y dije, claro. Hay mucho que pensar. Claro. Factos, ¿sabes? O sea, si tú de verdad viste algo en internet y de verdad crees que es interesante, antes de decirlo, aunque sean niños, investígalo. No, también, hoy está pasando, y ahorita que estoy creando marca personal, o sea, tú lo dices en ese ejemplo y yo te lo voy a poner, ¿en qué trasciende eso? ¿A qué lleva? Por ejemplo, este proyecto está lleno de propósito. Sé que con el conocimiento que tengo, con lo que estoy haciendo, con lo que he recorrido, puedo ayudar realmente a muchas personas a cambiar su vida, a que den ese paso, a guiarlos, a asesorarlos y que cambien su vida. Y monto mis pautas porque pues a la final el contenido de valor no se va viral. Lo que se va viral ese contenido basura. Ese contenido basura. Entonces, ¿qué tienes que hacer para impactar, para crear comunidad desde el valor? Pautar. Para mí tiene más valor el poder estar hablando con una persona y enriquecerme de esa persona y pasar, o sea, lo que estoy pasando ahora contigo es un enriquecimiento de mí hacia ti y de ti hacia mí, ¿sabes? Mutuo. Entonces, para mí eso tiene un digamos, un impacto, ¿no? Pero al final lo que te decía, que este tipo de contenido, fuera de solo para ser para cocineros, podría ser también un poco para todos, ¿no? Que alguien nos escuche, que sea un contenido para gente joven, ¿no? Para gente joven que quiera salir, que quiera, pero sobre todo para gente hambrienta, para gente con ganas de comerse el mundo, con ganas, adelante. Sí, con ganas de ser mejor que ayer, ¿sabes? O sea, eso es, yo creo que este tipo de información es para ellos, ¿sabes? Y esta plática, y a mí me gusta juntarme con gente todo el tiempo que tenga esa visión, esa hambre porque como te dije antes, yo estuve en un momento muy, muy oscuro en mi vida, y no oscuro en el momento de no tener nada, no, pero hubo un momento que no sabía cómo salir adelante, ¿sabes? Y hoy hay personas que estamos guiando a esas personas. Claro, y ese es el objetivo, ¿sabes? Y todo por el por qué yo accedía a esta, digamos, a esta actividad, ¿no? Sí, a esta charla, ¿no? Fue por eso, por ayudar a esa gente a no pasar por ese punto, ¿sabes? A que no caigan en esa experiencia que yo pasé. Y lo hiciste, o sea, mostraste, o sea, sin ego, porque cualquier persona sabe que lo van a ver, no sé cuántas personas pueden ser, quién sabe cuántas, sí. Pero mostrar tu realidad, decir, hey, tuve que pasar por esto, y mostrar esa realidad es importante, porque esa es la vida, o sea... Creo que es la primera vez que lo cuento en cámaras. Las personas que me conocen saben mi historia, y algún día quisiera, y lo voy a hacer, algún día voy a escribir un libro. Tengo la idea de escribir un libro. Estoy trabajando en el título también. Yo tengo uno que estoy escribiendo. ¿Sí? Se va a llamar De Ingeniero a Chef. De Ingeniero a Chef. El mío, El Gigante de Asia. China, El Gigante de Asia. Ok. Y es mi biografía. ¿No? Ok, da mucho de qué pensar. El gigante soy yo. No es tan ok. Sí.
sea, la idea es no, bueno, ya es un spoiler, Sí, pero contar un poco la historia de manera que, pero tienes que... es Tien- superación personal, no es un libro de ego, es un libro de superación personal, que al final es como tú te proyectes, a dónde vas a llegar. Un poco lo que decías, finito e infinito, ¿no? Con tu vida. ¿Cómo te proyectes? ¿Cuáles son tus límites? Y Sí, y a la final se traduce en eso. Si sueñas alto, pues sabes que tienes que hacer más. Sí, tienes que lanzarte desde un edificio. Si claro, sueñas bajito, pues te lanzas desde el andén. claro. Y te digo Entonces, una, ¿dónde vas a llegar? y te digo una cosa, al final hay mucha gente por ahí fuera que se piensan que el ser exitoso es tener dinero, ¿no? Es el El sistema. éxito se mide, para mí, el éxito se mide en diferentes puntos. Hoy por hoy, yo me siento exitoso